alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor, tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres, Señor, eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Doy tantas gracias, Señor, porque hemos podido sentir tu presencia, porque hemos podido palparte, Señor, porque hemos podido abrazarte a través de estas alabanzas, Señor.
Te doy tantas gracias, Señor, por el magnífico poder que tú emanas, Señor, a través de ellas. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos sentirte, Señor, podemos palparte. Te doy tantas gracias, Señor, porque esta semana hemos visto, Señor, cómo tu mano se ha extendido hacia con nosotros, Señor. Cómo nos has cuidado, Señor, cómo nos has protegido, Señor, cómo nos has provisto, Señor. Y te damos tantas gracias en este día que tú has creado, Señor, para venir a adorarte, glorificarte, Señor, pero sobre todo agradecerte por lo que tú haces día a día con nosotros, Señor. Te damos tantas gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hola familia, ¿cómo está? Gloria a Dios. Yo también estoy muy bendecido. Y créanme que es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Es algo que el Señor hace, es algo que el Señor permite. Y me permite a mí poder conocerlo más a Él a través de lo que Él quiere mostrarme. Miren, le voy a platicar rapidísimo algo, pero antes quiero preguntarle, ¿a cuántos de ustedes les gustan las pruebas? ¿Cuántos dicen, gracias Dios por las pruebas? ¿Cuántos se deleitan? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no nos gustan? Pero ¿sabe qué? Son parte de la vida. Y de eso te quiero hablar esta mañana. Son cosas que no nos gustan, que no las escogemos, pero tampoco Dios nos va a pedir permiso. ¿Usted se imagina a Dios pidiendo permiso? Imagínese a Dios, Ramón, ¿vas a querer esta prueba? Pues no, o sea, no la queremos, pero bueno, el Señor no te va a preguntar, no te va a pedir permiso, ¿sí? Dios es soberano, Dios obra como Él quiere. Mire, déjeme platicarle. Hace un par de años se acabó uno de mis contratos en la Ciudad de México y me regresé a Puebla. Por varias semanas, por no decir meses, fue muy complicado conseguir trabajo. Un día me hablaron de una fábrica de Talavera, después de que estuve metiendo currículums por todos lados. Me hablaron de este lugar para que me presentara y pudiera tomar yo el cargo como jefe de departamento de recursos humanos. Ahí aprendí muchas cosas. No sé si usted se ha puesto a ver detalladamente alguna pieza de Talavera. Ojo, no estoy haciendo comercial a nada de Talavera, pero el tema va relacionado a esto. Toda pieza es hecha a mano por un artesano. Es por eso que cada pieza es única. Usted no va a encontrar dos piezas iguales. Pueden ser muy similares, pero nunca iguales. Pero si nos vamos más allá del artesano que pinta, está una persona con la cual vamos a desarrollar esto. Esta persona es el alfarero. Ya se imagina dónde vamos, ¿verdad? Mire, el alfarero es aquella persona que hace la pieza. ¿Usted sabe qué función tiene el alfarero? Él hace que esta pieza cobre vida. Él mezcla los barros, saca toda impureza de ellos, los mezcla, los tapa y los deja reposar. A veces por un par de semanas, en otras ocasiones por un par de meses. Y solo Él sabe cuándo es el tiempo justo para iniciar el trabajo. Y en ese entonces yo no sabía que eso sería una lección para mí y sería una lección para hoy. Permítame. Una taza de Talavera. La hizo un artesano. La fabricó un alfarero. Todo esto es un proceso. Y es un proceso que se realiza para tener desde la mezcla de los barros hasta la taza en la cual hoy podemos disfrutar un rico y un buen café. Pero ya el proceso en otra ocasión nos lo platicaremos. Pero quiero que usted sepa lo que es un proceso. Un proceso es un conjunto o un encadenamiento de fenómenos que están asociados al ser humano o a la naturaleza, que se desarrollan en un periodo de tiempo finito o infinito y cuyas fases sucesivas suelen conducir hacia un fin específico. Mire, es un sustantivo masculino que se refiere de un modo general a la acción de ir adelante. Proviene del latín processus, que significa avance, marcha, progreso y desarrollo. Por ejemplo, un proceso natural que nos es muy familiar es el del embarazo. El del embarazo nosotros lo podemos ver cómo va creciendo el abdomen de la mamá a lo largo del tiempo. Más difícil de apreciar nos podría resultar la fotosíntesis en las plantas o la erosión de las rocas.
No podemos ver cómo se hace la fotosíntesis en las plantas o cómo una roca se empieza a erosionar. Esto lleva muchísimo tiempo y a veces es muy largo. Y para entrar en el tema, le voy a pedir que me acompañe a leer Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 4. Dios me dijo: Jeremías, ve al taller del alfarero, allí voy a darte un mensaje. Yo fui y me encontré al alfarero haciendo en el torno vasijas de barro. Cada vez que una vasija se dañaba, volvía a hacer otra, hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. Mire, le invito a que ponga su nombre. Dios me dijo. Y ponga su nombre. Diga: Dios me dijo. Ramón, Alejandro, Guillermo, Felipe, Miguel. Ponga su nombre. Yo voy a poner el mío. Dios me dijo: Ramón, ve al taller del alfarero. Allí voy a darte un mensaje. Yo fui y me encontré al alfarero haciendo en el torno vasijas de barro. Cada vez que una vasija se dañaba, volvía a hacer otra, hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. En ese tiempo que estamos viviendo actualmente, su servidor fue diagnosticado por COVID. Así es. Yo estuve unas semanas dando positivo en esta enfermedad que está aquejando a mucha gente. Y ha sido un proceso difícil, en ocasiones muy duro de sobrellevar, pero ¿sabe una cosa? El Señor todo lo ocupa para bien y me habló durante todo este proceso. Acompáñame a leer Romanos capítulo 8, versículo 17. Y como son sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo, y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá. Es decir, hemos sido apartados, escogidos y tomados como hijos. ¡Qué gran privilegio! Si usted no lo ha notado así o no lo ha visto así, créame que es un gran privilegio poder ser llamados hijos de Dios, poder ser apartados, poder ser escogidos. Miren, Efesios capítulo 3, versículo 11, nos dice que esto era lo que Dios había planeado desde el principio y que ha hecho realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor, un propósito eterno. Sí, todo lo que estamos viviendo, todo lo que se está pasando, es porque ya es un propósito que el Señor ya lo tenía establecido desde el principio de la fundación. En Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Los que le recibieron y los que creen en su nombre son hijos de Dios. Yo sé que usted es un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y mire, como padre, su corazón está enfocado en el amor, en el cuidado, en la protección, así como también está que crezcamos en todos los ámbitos. Dios, como nuestro papá, Él no solamente nos cuida, Él no solamente nos da, sino que Él también quiere vernos crecer, Él quiere vernos desarrollarnos. Él no quiere que nos quedemos así como niños chiquitos o como algo que no crece. No sé usted, a mí me gustan mucho los bonsai. Y un bonsai es muy bonito verlo en esta forma, en una forma pequeña. Pero mire, yo tengo 2 bonsai que me regaló mi hijo. Son de jacaranda. Son muy bonitos. Pero si usted conoce la jacaranda, es un árbol frondoso, es un árbol grande. A mí me encantaría ver esos bonsai enormes. Me encantan chiquitos, pero de verdad sería padrísimo poder verlos grandes. Ver cómo crecen, ver cómo sacan su flor. Es algo padrísimo. Jesús podría simplemente apartarnos de esto sin que nosotros pudiéramos tener ningún dolor, ni tristezas, ni sufrimientos. Dios puede agarrarnos y quitarnos de todos esos procesos, puede quitarnos todo este sufrimiento, puede quitarnos muchísimas cosas. Pero entonces, ¿dónde quedaría nuestra fe y nuestra esperanza? ¿Cómo aprenderíamos a orar, a interceder o a bendecir? No podríamos, no tenemos la necesidad. Porque si Jesús nos quita o Dios nos quita de ese sufrimiento, ¿cómo yo voy a pasar ese proceso? ¿Cómo yo voy a poder orar por otra persona que está pasando por lo mismo que yo? ¿Cómo voy a poder yo bendecir a otra persona que está pasando por la situación en la que estoy pasando yo?
Entonces todo esto puede parecer complicado, puede parecer difícil, pero es un proceso por el cual tenemos que estar pasando. Indudablemente tendremos aflicción, necesidad, tribulación, situaciones de salud y frustraciones, pero créame, el hacernos a un lado no significa que esto va a pasar. Tenemos que afrontarlo, tenemos que estar ahí para poder desarrollar, para poder crecer. Mire, durante mi niñez viví experiencias que me dolieron en mi corazón y mucho tiempo fue afectado la forma en que yo actuaba, en la forma en que yo me desarrollaba con otras personas. Ahora con Cristo he perdonado y soltado, pero Dios permitió ese tiempo para poder enseñarme. Yo podía sentarme junto con usted, tomarnos una taza de café y poderle decir todo lo que yo pasé en la niñez, todos los conflictos, todos los problemas. Y sería un tiempo padre porque el Señor se podría mostrar en ese momento de todas las situaciones en las que Él me ayudó, en todas las situaciones en las que Él me rescató y me quitó de ese lugar, me quitó de esas garras del enemigo que pudieron haberme incluso llevado a otro lugar. Nuestras vidas no están en las manos de ninguna fuerza invisible o destino ciego, como le quieran llamar, sino que está en las manos de una persona, Dios Todopoderoso. Dios no es simplemente nuestro Creador, es nuestro Padre y tiene un interés personal en nuestras vidas. Él es el alfarero, Él nos moldeó, Él nos hace. Mire, Isaías capítulo 64, versículo 8 nos dice: Dios, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú eres el alfarero, tú eres nuestro Creador. Qué bello, ¿verdad? Estas orejas las formó Dios, esta nariz la formó Dios, estos ojos los formó Dios, estas manos, estos dedos los formó Dios. Qué padre, digo, si nosotros nos deleitamos, nos gusta alguna pieza artesanal, alguna pieza que hace algún artesano, ahora imagínese, nosotros fuimos hechos directamente por Dios. Cada dedo. No somos imperfectos, a lo mejor tenemos una orejita más grande, una bajita más arriba, pero así nos hizo Dios. Él dijo, así voy a hacer a Ramón. Y así me hizo. Él es nuestro creador, Él es nuestro alfarero. El barro no puede moldearse a sí mismo, solo Dios tiene el poder de dirigir nuestras vidas. Si yo pongo aquí en este momento una mesa y pongo barro encima de ella, ¿usted cree que este barro se va a transformar en un plato? ¿O se va a transformar en una taza? No, necesita ser moldeado. Así nosotros también somos moldeados por el Señor. Él moldea nuestras vidas. Mire, Él aclara en Jeremías capítulo 18, versículo del 6 al 10, que es soberano sobre todas las personas. No podemos ser bendecidos por Dios si discutimos con Él o tratamos de decirle lo que tiene que hacer. Usted se imagina que yo le diga, Señor, no es que tú tienes que hacer, tú tienes que decir, tú tienes... No, tampoco se trata de esto. El Señor ya tiene destinado algo para nosotros. El Señor nos bendice, pero no podemos discutir con Él. Él quiere que nosotros continuemos. ¿Por qué? Porque Dios es el alfarero y tiene un plan para con nosotros. Acompáñame a leer Efesios capítulo 2, versículo 10. Nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí dice que somos hechura suya, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y fíjese lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor, Dios nos formó, pero nos va a ir perfeccionando hasta que Cristo regrese por su iglesia, hasta que Cristo regrese por usted, hasta que Cristo regrese por mí. Hasta ese momento vamos a ser perfeccionados. Es un proceso. No todos nacen sabiendo las cosas.
Tú naces, aprendes, te desarrollas y empiezas a hacer cosas. Y es lo mismo que hace con nosotros el Señor. Nosotros nacemos en Cristo, nos capacitamos en Cristo, nos desarrollamos en Cristo y llega el momento que el Señor nos sigue perfeccionando. O sea, nunca acabamos de ser perfectos. Vamos a ser perfectos cuando Cristo venga por nosotros. Nosotros no podemos ver el producto terminado. Pero Él nos promete que es maravilloso. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 nos dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire, el alfarero trabaja con paciencia el barro, moldeando tiernamente su forma. Dios dirige con paciencia nuestras vidas, tratando de cumplir su voluntad. A menudo usa sus manos de otros para ayudar a formarnos. ¿Sí? Ocupa a nuestros padres, maestros, otros creyentes, incluso hasta los que nos persiguen. Demora hacer un producto que valga la pena y Dios está dispuesto a esperar. Si yo le digo que la elaboración de una taza de Talavera lleva aproximadamente 8 meses desde que se mezclan los barros hasta que la podemos tener en nuestras manos, a veces no lo podemos creer. Pero son casi 8 meses que se lleva la pieza para poder tenerla en nuestras manos. Es un proceso. Nuestra vida es un proceso. Ya vimos que Dios es nuestro alfarero y nosotros somos el barro. Por supuesto, en el mensaje de Jeremías, el barro representaba al pueblo de Judá, cuando estábamos leyendo esta porción. Pero no nos equivocamos al aplicarlo a nuestras vidas. Mire, los creyentes son los vasos de Dios, moldeados por Él para contener el tesoro del Evangelio. La taza como tal, puedes vertirle y aquí va a almacenar. Mira, yo aquí tengo un poquito de agua ahorita. Va a almacenar. El Señor lo que hace en nosotros es almacenar el Evangelio, es contener ese tesoro del Evangelio. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos del 19 al 21 nos dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificando, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Los seres humanos estamos hechos de barro. Me van a decir: Ramón, somos de carne y hueso. Sí, tiene razón. En lo físico somos de carne y hueso, pero en lo espiritual somos el barro. Y es un polvo mezclado. Y es un polvo mezclado con esta agua viva. Mire, somos polvo. En Salmos, capítulo 103, versículo 14, dice así: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Sí, somos polvo. Mire, pero el agua del Espíritu de Dios nos ha dado vida mediante la fe de Cristo. El barro es polvo toda esta parte. Pero cuando se le mezcla el agua es un agua viva, se transforma en este barro. Y Dios nos ocupa para moldearnos, para hacernos, para moldearnos conforme a lo que Él quiere que vamos a realizar, conforme a lo que Él quiere que vayamos a hacer. La cualidad más importante del barro es que se somete. Qué palabra tan fuerte, ¿verdad? Se somete. Nosotros, como ese barro, tenemos que someternos. Si no se somete en las manos del alfarero, se arruina. El barro no se puede automoldear por sí solo. Tiene que tener al alfarero. Yo le decía hace rato, si yo pongo una tabla y pongo el barro, no se va a moldear solito. Tiene que llegar, tiene que estar las manos, tiene que empezar a moldear, empezar a suavizar. Incluso hay momentos que se tiene que golpear para sacar toda burbuja o toda impureza del barro. Y es así como el Señor nos empieza a moldear.
Con esto no decimos que el ser humano no juega un papel importante en el cumplimiento de la voluntad de Dios. No somos inactivos, ni resignados, ni simples montones de barro en las manos de Dios. Él quiere que cooperemos en la oración, en la obediencia, en su voluntad. Sí, aunque a veces es complicado y es difícil de entender. Nosotros tenemos que rendirnos a su toque tierno. Dios nos va a poner ahí, nos va a empezar a moldear. Nos va a empezar a moldear. Y mire, ya vimos que Dios no es el alfarero, que nosotros somos el barro. Pero ¿qué representa la vida? La vida es la rueda. Pero no es una rueda cualquiera, es un torno. El alfarero hace girar la rueda con el pie, empieza a girar con rapidez y es el único que controla su velocidad. Si llega otra persona y quiere hacerle, no va a poder. ¿Por qué? Porque el alfarero es el que controla la velocidad en la que tiene que ir la rueda para que gire el torno y él empieza a moldear este barro. Mire, en nuestras vidas como creyentes no la controla ni la suerte ni la casualidad. Dios, nuestro alfarero, arregla las circunstancias de la vida que nos moldean. Le voy a explicar y le voy a platicar rápido dos casos. Uno, el joven José fue vendido como esclavo a Egipto, pero lo que él jamás y nunca pensó es que iba a ser gobernador de Egipto. Dios lo formó y él ya tenía destinado qué iba a ser. Elías fue un hombre que huyó por el desierto y deseó morirse en cierta ocasión. Y luego Dios lo sacó de esa depresión espiritual y lo llevó a un ministerio muy próspero, muy poderoso. Desde que lo empezó a formar el Señor, ya sabía dónde iba a estar, a dónde iba a pertenecer. Tal vez nos preguntemos sobre las circunstancias de nuestra vida y pensemos que Dios ha sido riguroso o fuerte con nosotros. Pero un día daremos cuenta de la verdad de Romanos capítulo 8, versículo 28. Y afirmaremos que todas las cosas, en efecto, ayudaron para bien. Lo más importante en cuanto a la rueda o al torno no es su tamaño. Algunas vidas no son más cortas que otras, sino que no es el tamaño, sino que es su centro. ¿Por qué el centro? Si la rueda está descentrada, todo estará desequilibrado. Si la rueda está bien centrada, lo que va a pasar es de que todo va a ser equilibrado. En nuestro caso, Cristo es el centro de la vida cristiana consagrada. Nosotros teniendo a Cristo como centro, tenemos todo el equilibrio que podamos querer. Dentro de esta parte del torno que estábamos viendo del barro, que el barro tiene que ser dócil, también tenemos que ver cómo el desobedecer estropea. ¿Sí? Y sería maravilloso si el barro siempre se sometiera a las manos del alfarero, pero esto no es el caso. El profeta vio que la vasija se estropeó, tiró el alfarero el barro y empezó un nuevo montón. No, lo volvió a hacer. Tenía ya la pieza formada. Jeremías vio cómo tenía la pieza formada el alfarero, pero como no le salía, no la tiraba y agarraba otra. Esa misma la destruía y volvía a hacerla. Y empezaba otra vez, dice que la palabra que hasta que ya vio que las piezas estaban bien, continuaba y hacía otras. Este cuadro de la vasija, para salirse de las manos del alfarero, representa la rebelión del hombre y su restauración por la gracia de Dios. Cuando el barro no se somete, es una rebelión, la rebelión del hombre. Muchos de nosotros, yo Ramón, hubo un tiempo que fui como este barro, yo no me sometía a nada ni a nadie. Pero el Señor, en lugar de desecharme, lo que hizo fue ponerme nuevamente en el torno, girar la rueda en su tiempo, a su ritmo, y destruyó a ese Ramón que viene de una situación difícil. Una vez que lo destruye, vuelve a ponerle esta agua viva a este barro y lo vuelve a formar. Nuestro Padre es un Padre amoroso, un Padre cariñoso, un Padre paciente. Él no se va a desesperar. Él ya sabe a dónde tienes que estar.
Él ya sabe cuál es tu propósito. A veces nosotros no. ¿Por qué se estropeó el barro? Debido a que quería salirse con la suya. Si empieza a formarse el barro, empieza a meter las manos, empieza a hacer la figura, pero hay momentos que el mismo barro, por la condición en la que trae, la condición en la que estamos nosotros, viene alguna impureza y se mueve. O se maldeforma, o hay una maldeformación ahí. Entonces el alfarero, en este caso Dios, nos tiene que volver a meter en cintura. ¿Cuán a menudo nosotros como cristianos estropeamos nuestras vidas? ¿Qué plan ha hecho usted en donde no ha consultado o en donde no han estado los planes de Dios? Yo le puedo decir muchos planes que tuve en los cuales no estaban en Dios, no estaban en la voluntad de Dios y no se hicieron porque no eran los tiempos de Dios y porque no estaban dentro de sus planes. Pero miren, ¿qué pasa cuando nos salimos de la rueda del alfarero? Pasan varias cosas. La primera, nuestras vidas espiritual comienzan a tener decadencia. Tenemos falta de energía espiritual. Tenemos oposición al cambio del alfarero. Si nos dice Dios, ven para acá, y dices, no, yo voy para allá. Ven para acá, no, yo voy para allá. Nos falta la alegría, somos personas amargadas. Algunos de ustedes me conocen o me conocieron, recién llegué al manantial. Yo no tenía alegría, mi cara era amarga, era triste, era enojada todo el tiempo. Algún momento le platicaré en esa historia del maestro limpio. Se convierten en controladores. Yo quería ser controlador con todo. Yo quería tener el control de todo. Quería ser el dueño de todo y hacer las cosas a mi manera. No a la manera de Dios, era la manera de Ramón. Conocía, había oído de Cristo, había escuchado de Él. Pero yo vivía en el mundo, entonces para mí el pecado era algo normal. Y cuando nos salimos de la rueda del alfarero, eso es lo que pasa. También encuentran aburrida la vida de oración. ¿Cuánta gente puede estar orando minutos, horas, y está en su presencia y tiene una intimidad padrísima? Pues hay gente que no llega ni a un minuto de, gracias Señor por ese tiempo, amén. Eso es todo, porque la encuentran aburrida, encuentran esta vida de oración aburrida. Mire, tener los pies en la iglesia y los ojos en el mundo. Le platico algo rapidísimo. Cuando yo estaba en México, yo tenía que salir a los diferentes estados de manera continua. Entonces yo me la vivía en el aeropuerto. Lo más complicado, lo más peligroso en un vuelo es el subir y el bajar. Entonces, yo sabiendo esto, llevaba siempre mis audífonos para escuchar música. Entonces, yo me subía al avión y cuando iba a despegar me ponía mis audífonos y decía, Señor, por favor, cuídame, bendíceme, Señor, llévame con bien. Una vez que estábamos en velocidad crucero, yo lo que hacía en mi teléfono era cambiar la carpeta de música cristiana a música mundana. Y así me iba. Y cuando iba a aterrizar el avión, lo que hacía era lo mismo. Agarraba mi teléfono, ponía la carpeta cristiana y volvía a lo mismo. Señor, cuídame, bendíceme, dale la sabiduría al piloto para que podamos aterrizar con bien. Mire, aterrizábamos, abrían la puerta para poder salir, buscaba las carpetas del teléfono y ponía música mundana otra vez. Yo no tenía ni mis pies firmes en la iglesia porque yo estaba en el mundo. Era ese sub y baja. Un ratito aquí, un ratito allá. Cuando me convenía era cristiano, cuando me convenía era mundano. Y bueno, y lo peor de todo es que viene una pasividad espiritual. Sí, te mantienes estable, ¡pum!, te estancas, no creces. Y no dejas crecer a otros tampoco porque te están viendo a ti. A mí cuando me decían, Ramón, ¿qué religión eres? Yo decía, soy cristiano. No, yo no era cristiano, yo estaba siendo hipócrita. Y mucha gente me decía, uy, no, si así son los cristianos, yo no quiero ser cristiano. Yo no quiero conocer a tu Dios. A veces esto afecta a otros. Esta pasividad espiritual sirve de piedra de tropiezo para otros. Pero mire qué bueno que tenemos al alfarero por excelencia. Solamente teniéndolo a Él, tomándonos fuertemente de su mano, vamos a continuar en esta vida lo que Él ha destinado para nosotros. Ya vimos quién es nuestro alfarero, que es Dios. Ya vimos el barro que somos nosotros, ya vimos la rueda que es en su tiempo.
Pero también sabe que también están las pruebas, y las pruebas es el horno. Una vez que está la pieza terminada, se mete a un horno con altas temperaturas para que llegue a tener la forma que conocemos de la pieza. Jeremías no menciona el horno del alfarero, pero tenía que estar allí. Ninguna vasija sirve para algo mientras no haya atravesado el horno. El calor le da al barro la fuerza y la belleza e incrementa su utilidad y valor. Si usted mete una taza de barro húmedo, y lo quiere ocupar para un café, ¿qué va a pasar? A lo mejor en el momento contiene el café, contiene el líquido, contiene el agua, o en un plato, la sopa, lo que quiera poner, pero al poco tiempo se va a doblar, porque no tiene esa fuerza, porque no tiene esa utilidad, ni mucho menos ese valor que le da el pasar por fuego. La vida debe tener sus hornos. Mire, Job atravesó el horno del dolor. Eso está en Job 23:10, no lo vamos a ver ahorita. Pero también están los 3 jóvenes hebreos que fueron arrojados en el horno, y en él descubrieron que el alfarero estaba allí en el fuego con ellos. Y eso lo quiere leer, está en Daniel capítulo 3, versículo del 19 al 25. Usted se imagina entrar a ese horno y que se voltee y vea aquí al alfarero, al que lo está creando, está junto con usted en ese horno. Dios sabe exactamente cuánto calentar el horno. Él sabe exactamente cuántas pruebas podemos soportar. Mire, y es muy dicho esto: el Señor no va a mandarle una prueba que usted no pueda superar. El Señor no lo va a meter al horno sabiendo que no lo va a soportar. El horno es una de las últimas fases para que usted y yo tengamos esa fuerza, para que nuestra utilidad y nuestro valor sean mayor, para que tengamos una belleza espiritual, una belleza que el Señor ha perfeccionado hasta ese momento, hasta la hora de meternos al horno. Cuando las pruebas no salen, híjoles, debemos rendirnos al alfarero y permitirle que haga su voluntad en nuestras vidas. Hay piezas que se meten al horno y piezas que no aguantan, se fracturan, se fisuran. Lo que hace el alfarero es sacar esa pieza, con martillo en mano, rompe la pieza y la hace nuevamente polvo. Y esto lo vuelve a mezclar y empieza nuevamente a fabricar esa pieza que él quiere mostrarle al mundo, quiere mostrarle a los demás. Los procesos traen vida y muerte. Depende cómo actuemos y decidamos. ¿Sí? Miren, esos procesos vienen en diferentes fases. Unos nos ayudan, otros nos afirman en la fe, otros nos fortalecen, otros nos enseñan la dependencia del Señor y otros nos redireccionan. Esto para mí serían las fases que también concluyen con todo el proceso que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Yo te pregunto, ¿estás en las manos del alfarero o te has salido de ellas? Si te has salido de ellas, estás a tiempo de regresar a esa rueda para ser moldeado por esas manos perfectas, por esas manos que saben en qué terminarás. A medida que Dios va moldeando nuestras vasijas de barro, va encontrando defectos, pero no nos preocupemos. Él, que es el alfarero máster de máster, tiene el poder sobre el barro. Y sabe una cosa, nos moldea en la medida en que se lo permitamos. ¿Sí? Si tú quieres seguir creciendo, en esta vida espiritual, tú tienes que dejarte moldear, tienes que dejarte discipular. Si tú no lo quieres hacer, vas a quedarte estancado y el Señor no va a poder seguir trabajando en esta parte. Él es un caballero y no va a llegar a decir, no, a ver, tú Ramón, en lugar de ser una taza, va a ser un jarrón. No, si yo no se lo permito, no lo va a hacer, porque no está en sus planes. Si el Señor, viéndome que soy moldeable, que estoy en sus manos, me permito que Él me lleve a otro lugar, que me lleve a otros planos, Él lo va a hacer, porque se le está permitiendo, porque Él tiene el poder sobre el barro y Él nos moldea en medida que se lo permitimos.
Dios quiere hacer de nosotros una vasija de barro hermosa. No solamente hermosa, valiosa. ¿Y sabe una cosa? Es para ser utilizada en la voluntad de Dios. Cuando esta pieza esté formada, cuando esta pieza ya pasó por las manos del alfarero, cuando esta pieza ya pasó por el torno, cuando ya entró al horno de fuego, y que esta pieza sale convertida en lo que el Señor quiere que sea, mire, termina una pieza hermosa. Usted y yo salimos del horno. Usted y yo estamos listos para ser utilizados en la voluntad de Dios. Yo le pregunto nuevamente, ¿estás en las manos del alfarero o te has salido de ellas? Yo espero que sigas en las manos del alfarero. Y si tú te has visto que tienes una fisura, te has visto que estás temblándote ahí en el torno, es tiempo, es momento de dejarnos moldear. Es tiempo de ponernos en sus manos del alfarero para que Él vuelva a reconstruir lo que Él ya tiene diseñado desde un principio. Cierra tus ojos, vamos a ver. Señor, te doy tantas gracias, Padre, porque tú nos has mostrado hoy que somos ese barro, Señor, en tus manos. Ese barro, Señor, que es hecho por ti, Señor. Y que tú nos muestras esa pieza perfecta en la cual quieres que nos convirtamos, Señor. Tú nos vas moldeando, Señor, y tú nos presentas esa pieza, Señor. Pero para poder ser útiles en tu reino, Señor, necesitamos pasar al horno, Señor. Ese horno que es un horno a veces, que es un lugar de proceso, Señor, un lugar de pruebas. Te damos gracias, Señor, porque así como esos 3 jóvenes que fueron metidos a ese horno, Señor, y tú estuviste con ellos, así, Señor, sabemos que vas a estar con nosotros en cualquier prueba, Señor, que nos hagan pasar, por la cual pasemos también, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú sigas moldeándonos, Señor, y nos sigas perfeccionando, Señor. Te damos tantas gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por mostrarnos el poder tan majestuoso de tus manos. Te damos gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Familia, cada vez que tome usted una taza, recuerde que esa taza es usted. Recuerde que esa taza va a ser también utilizada, va a ser formada por Dios, y que vamos a ser utilizados en la voluntad de Él. Llénese de ese amor, llénese de esa paz, de esa tranquilidad que el Señor solamente nos puede dar. Que Dios le bendiga. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá.